días a los que nos ven, nos escuchan. Ok, seguimos con pura doctrina, esta parte de la carta de Tito, doctrina pura. Estamos en los versículos 5, 6 y 7, versículos juntos que no podemos separar del capítulo 3. Obviamente por cuestiones de estudio hemos ido paso a pasito, pero al final tenemos que verlos en un solo pensamiento, ¿no? Dice el versículo número 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, o sea, el Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok, ya llegamos hasta el versículo número 6, lo hemos ido desglosando poco a poco y hoy vamos a reafirmar el versículo número 7, que es la finalidad del don del Espíritu. O sea, ¿para qué es derramado el Espíritu Santo en nosotros? Abundantemente, ¿no? Entonces ya hoy aquí lo describe perfectamente y es algo que hoy desafortunadamente en la iglesia moderna, con las teologías simplistas modernas, se ha dejado al lado. O sea, somos salvos, sí, ya hemos pasado por la cruz, hemos hecho muchas cosas, pero hay que perseverar en esta vida para que esa promesa de la herencia y de la vida eterna se haga realidad en nosotros. Eso es importante. O sea, para ese propósito Dios dio el Espíritu Santo a la iglesia. O sea, ya soy creyente por misericordia, no tuve nada que ver, fui justificado por pura gracia, ¿no? Ya lo leímos ahí. Porque ya mi Dios me dio una nueva simiente, hizo toda la obra en nosotros, lo que era imposible para el hombre, Dios lo logró, ¿ok? Ahí estamos perfectos, ¿estamos? Pero de ahí a lo que es simplista del nuevo tiempo, donde se ha dejado al lado, donde se ha dejado sin enseñar, sin instruir, que la iglesia, tomando la guía del Espíritu Santo que ya está en nosotros, debemos de perseverar para llegar al final, que aquí lo describe, ¿sí? En la herencia, tomar la herencia y la esperanza de la vida eterna. Entonces, la herencia es la parte, es lo que aclara en el corazón de las personas la vida eterna. Entonces, una de las cosas que hoy en el presente no se enseña, no se instruye, pues es qué es la vida eterna, ¿no? La vida eterna no es que te salieron alitas y vas a estar tocando un arpa en el cielo, nada de eso. O sea, eso es puro renacimiento, puro pensamiento humano, nada de eso. Entonces, aquí vamos a ver algo que Pablo empieza a plasmar muy doctrinalmente, porque él viene hablando del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que maneja aquí en el versículo número 7? La palabra justificados, que él lo agrega justificados por su gracia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere mostrarnos, o Dios quiere mostrarnos a través de lo que le da el apóstol Pablo cuando dice justificados por su gracia? Cuando nosotros referimos la palabra justificación, pues nos vamos a la parte legal, ¿no? A la cruz. Y sí, es real. O sea, en la cruz fuimos justificados. Fuimos legalmente declarados inocentes. Es una realidad. O sea, no lo vamos a negar. Pero en este contexto, le insisto mucho, él viene hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, nadie puede recibir el Espíritu Santo si no ha sido justificado, ¿sí me entiende? Es en ese contexto. Entonces, cuando está hablando en este capítulo 3 de la justificación, en estos versículos, Pablo está hablando acerca de la obra redentora de Cristo, ¿no? O sea, lo que Cristo hizo y viene hablando, no lo deja a un lado. Eso es importante entenderlo, ¿no? Aunque no lo menciona aquí explícitamente,
Se entiende, ¿no? O sea, no puedes recibir el Espíritu si no has pasado por la cruz. Entonces, ahora, hay un texto paralelo que tenemos, ya lo vimos hace 8 días, que se refiere exclusivamente a la justificación en la cruz. Es un texto paralelo. ¿Sí? Vamos a la carta de los Romanos, capítulo 3, verso número 23. Romanos capítulo 3, versículo número 23. Ya estamos ahí. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, y aquí está claro, la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Romanos 3:23 está hablando de justificación por el pago que hizo Cristo en la cruz. Entonces, vamos a entender los contextos diferentes. Eso es muy importante. Entonces, aunque aparentemente Tito 3:7 y Romanos 3:24 dice lo mismo, en el contexto no está hablando de lo mismo. Eso es bien importante, muy importante. Entonces, una forma sana de interpretar las escrituras, ¿de qué está hablando? Y en Tito 3:7 viene hablando del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia, la era mesiánica, lo que veíamos hace 8 días, del Pentecostés para acá. Esto es fundamental. Entonces, todo lo que aconteció antes del Pentecostés era una sombra de lo que iba a venir. ¿Cuándo fue derramado el Espíritu Santo en la iglesia? Y principalmente en los apóstoles, Pedro y los que estaban ahí presentes, en el día del Pentecostés. Y fue derramado como abundantemente. Entonces, los contextos de Romanos 3:24 y de Tito 3:7 no son los mismos. En Romanos, Pablo está hablando de la propiciación por medio de la sangre derramada de Cristo. Hay un pago, la propiciación significa pago. Romanos 3:25. Y en Tito está hablando de la regeneración por la obra del Espíritu Santo derramado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Está llevando a la iglesia a través de esa obra a la santificación. Entonces, si este texto con esta idea hubiera aparecido en la carta de Tito, en el capítulo 2, verso número 11, vamos para allá, Tito 2:11, estaría en el mismo contexto que Romanos. O sea, ¿te fijas? Es bien importante. ¿Qué dice Tito, capítulo 2, verso número 11? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, dice, de buenas obras. Ahí está hablando de la cruz. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos cuidado de lo que estamos leyendo. Por eso es la doctrina, por eso es el estudio. ¿De qué está hablando? ¿Ok? Entonces, Tito 3:7, aunque está hablando aquí, ¿sí?, justificados por su gracia, aquí la justificación, aunque está explícita la cruz, está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hay tanto problema? Porque la tendencia moderna es a hacer doctrinas simplistas. Justificación, sí, la cruz. No, espérate. Aquí está hablando de la obra del Espíritu Santo. Está hablando de otra cosa. Y hay un propósito. Si leemos con calma hasta los tiempos en los que está en la Reina Valera, los hace reflexionar. Mira, leamos el verso 3:7 con calma. O sea, dice, para que justificados por su gracia viniésemos, ¿está hablando de qué? Hacia adelante, a ser herederos. O sea, la herencia en cuanto a Dios está garantizada, ¿estamos de acuerdo? Pero no en cuanto a nosotros.
Es un punto importante. O sea, esas teologías modernas de que soy salvo y salvo para siempre, ¡pum!, se caen. O sea, soy salvo y vivo como quiera. Pues no han leído la Biblia, no han estudiado, no se han metido al estudio. Son teologías que a alguien se le inventa, pensamientos de hombre que los parcen, y es muy bonito agarrar esos pensamientos y creértela. Pero la realidad no es esa. Por eso hoy vemos que la iglesia divaga en tantas cosas, tantas cosas. ¿Por qué? Porque es muy bonito y ya soy salvo, pues ¿Y por qué la Biblia habla de muchos versículos de que tengamos cuidado de nuestro andar como creyentes? Es una exhortación real del Nuevo Testamento. Despójate del viejo hombre y revístete de nuevo, y constantemente lo estamos leyendo. Entonces eso hoy, esas teologías simplistas, pues no profundizan. Entonces, hablar de la santificación, ¿sí?, es hablar de la obra que hoy estamos viviendo, ¿no? Pero tiene que ver la obra de la santificación, según aquí Pablo en Tito, con la obra de la justificación por gracia, ¿sí? O sea, son dos cosas que no se separan. Estoy siendo justificado, estoy siendo santificado. ¿Por qué? Porque me dieron el Espíritu Santo. Es lo que está hablando Pablo. Entonces, el Espíritu Santo que nos fue dado de manera abundante tiene un propósito. Entonces, para nuestro estudio, ya cuando tú lees o escuchas la palabra justificación, no necesariamente se refiere o exclusivamente a la obra redentora de la cruz, aunque sí es cierto, es fundamental. También se refiere en Tito a la obra del Espíritu Santo. Eso es fundamental. Entonces, cuando nosotros leemos y ya con un poquito más de entendimiento, podemos ser más abiertos, más entendidos a las cosas que estamos viendo, ¿sí? Entonces, dice Pablo, ¿sí?, que en el verso 7, dice, venimos a ser, dice, para que justificados por su gracia. Y una de las cosas que es muy fuerte del Nuevo Testamento es la santificación de la iglesia. El Nuevo Testamento habla mucho sobre eso. Entonces, lo que hizo Cristo en el momento de su resurrección y que Él ascendió fue el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Y como lo vimos ahí, fue un derramamiento de manera abundante. Entonces, así como anteriormente éramos gobernados por la vida de Adán, pecado, verso 3 de aquí, ahora debemos nosotros ser guiados por la vida nueva que tenemos en Cristo, ¿no? Que es lo que está diciendo aquí. Justificados, dice, por su gracia. Entonces, esto lo enseña el Nuevo Testamento, que se conoce como la era mesiánica. Está profetizado en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento profetiza el derramamiento del Espíritu Santo, pero no pone claro lo que el Nuevo Testamento hace a través de la era mesiánica, que es a través de Cristo. Por eso el versículo número 6 termina por Jesucristo nuestro, dice, Salvador, es el mediador. O sea, por medio de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, de su resurrección, de su exaltación, es que hoy nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Si Él no hubiera resucitado y hubiera ascendido, no hubiera descendido el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué dispensación estamos viviendo tú y yo en el presente? En la dispensación del Espíritu de Dios. Por eso podemos perseverar tú y yo hasta el final del camino. No tú y yo, la iglesia en sí. Eso es bien importante, ¿eh?
No hay que confundir los tiempos. O sea, hoy un cristiano que diga que no sabe qué hacer, pues no está guiado por Dios. Y si no estás guiado por Dios, ¿por quién estás guiado? Por tu carne. O sea, aunque las cosas sean difíciles, aunque vivamos estrechez, desnudez, persecución, angustia, peligro, espada, aunque te corretee el chupacabras, eres guiado por el Espíritu de Dios. El cristiano debe de saber. Pero te fijas, hoy la mayor parte de la iglesia no sabe ni para dónde anda, ¿no? Anda de brinco en brinco, de congregación en congregación, y ahí se la pasan. Entonces, en este versículo está hablando sobre la justificación en relación al derramamiento del Espíritu Santo. No está hablando en el contexto jurídico, legal. Eso es bien importante. No los confundamos. Hay un acto legal soberano. Dice Romanos 8:1, justificados pues por la fe tenemos que paz para con Dios. O sea, eso ya es legal, eso nadie te lo quita. Pero aquí no está hablando de eso. Eso es muy importante. Está hablando de la obra capacitadora del Espíritu Santo a la iglesia, transformándonos de gloria en gloria. Fíjate cómo Dios es paciente, nos lleva de poquito en poquito, pero nos está transformando. Amén. ¿Qué es lo que hoy la iglesia está atorada? Hay cristianos que están pero atoradísimos en su vida espiritual. O sea, y el problema es que no están avanzando, están retrocediendo, se están endureciendo. Y ahí están. O sea, tú platicas con hermanos, dile, hermano, ¿cuántos años llevas de cristiano? Digo, de cristiano, 30. ¿Y cuántos institutos has tenido? No tengo tiempo. Y te vas a espantar. Oye, pero ¿qué sabes de eso? ¿Qué es santificación? ¿Qué es justificación? ¿Qué es redención? ¿Qué es propiciación? ¿Con qué se come? Te dice. No tiene ni idea. Pero ¿qué tal el chacachaca del Espíritu Santo? Y eso es lo nuevo. Esas son las teologías modernas que han venido a poner a la iglesia en esa condición. Fíjate, yo lo estaba hablando el jueves en lo de la familia. Aún en lo natural hemos encontrado que el cerebro está diseñado para aprender, aunque aprende conductas erróneas, pero aprendemos. O sea, hablas con ellos, no tienen ni la menor idea. Llegaron, y cuando empezamos nosotros a trabajar, llegaron gente con tanta ideología. Había uno que hasta le quería soplar a la gente cuando oraba. ¿No? Y otro me llegó un día, pastor, vamos a ponernos unos allá, otro acá y otro acá. Y yo, ¿para qué? No, para interceder. No, váyanse. Y todos ellos son los que hoy están como ogros. Una ignorancia grande por la ausencia de doctrina. Entonces, cuando tú lees aquí, justificados por su gracia, estás leyendo que la obra del Espíritu Santo es para que tú crezcas en santificación. Para que cuando venga el engaño lo puedas discernir y puedas acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Porque el que te está capacitando es el Espíritu de Dios. Pero si no te expones a las Escrituras y al Espíritu Santo, ¿quién más va a hacerlo? Y si leemos abundantemente, suficiente. Y ese derramamiento abundante tiene un propósito: alcanzar la herencia que ya se nos prometió. A ver, cuando tú entras a la universidad, entras con la promesa que si pasas todas las materias, todo el tiempo, te van a dar un título, ¿sí o no? ¿A poco estoy hablando lo que, de qué está hablando? No te paras en la puerta de la universidad y dices, ya soy doctor. Cálmate. Si en lo natural, ¿por qué en lo espiritual piensan que es lo mismo?
Ve cuántos somos. Ya jalones y estirones están ustedes aquí. Con esto debería estar lleno, pero no tienen tiempo. Y viene el enemigo, te disfraza, te engaña y así, ¡pum! Pero redondito caes. Y después a llorar. Esa es la realidad en la que estamos. Y la Biblia dice todo lo contrario, que Dios no escatima en la salvación, sino escatimó a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él? ¿Cuántas cosas? Entonces la iglesia está pensando si puede, si va a orar. Voy a orar a ver si esto es de Dios. Ay, le estás viendo los cuernos y dices que es de Dios. Por favor. De veras, o sea, es en serio, es por tu bien, por el bien de los que están ahí atrás en la cámara pensando, ¿iré o no iré? Por su bien. La situación está complicada porque entre más se acerca el tiempo de Cristo, la Biblia que habla, Mateo que dice que las cosas se van a poner como peor y el amor de muchos, ay, está, casi nos persignamos, ¿verdad? Está difícil. O sea, ya fuimos declarados inocentes. Dios nos perdonó, Dios nos adoptó y nos da el poder para seguir adelante, y nosotros seguimos desechando la obra de Dios en nosotros. Porque Pablo habla del poder de Dios en Romanos 8. Y asociamos el poder de Dios con sacar demonios, con bla, 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 bla. Y el poder de Dios no es ese. Entonces, cuando leemos esos versículos nos llaman a la reflexión. Tú y yo somos llamados a vivir justamente. Y busca qué significa justamente en la Biblia. Búscalo. Ve tú a la Biblia. ¿Qué significa vivir justamente? Que vengas bañado y peinado, cualquiera lo hace. Que traigas tu Biblia, tu Thompson, si no la quieres, regálamela. Es lo más sencillo. Bíblicamente, ¿qué significa vivir justamente? ¿Sabes qué significa? Dejar el egocentrismo, que es el problema más grande que tú y yo tenemos. La lucha que tú y yo tenemos es el yo sobre el yo. Mi ego, lo que mi carne, lo que mi satisfacción desea, está por encima aún de la voluntad de Dios. ¿Por qué crees que no se llena el discipulado? Porque prefiero lo mío. Entras a trabajar y te piden que te pongas la camiseta de la empresa y ni lo dudas, pero vienes a la iglesia y te piden que te comprometas al ministerio y estás pensando cuántos días ya no vas a venir a servir. Es una abismalmente. Yo pregunto, ¿cuántos días a la semana eres cristiano? ¿7 o cuántos días? ¿Y cuántos días debes de servir a Dios? Estamos. No hay problema. Vamos a hacer en octubre, mira, desde ahorita les aviso, vamos a hacer un taller de servicio. Ya no son seminarios, ya. Porque si tú no aprendes que el servicio es práctico, no funciona. Y desde ahorita le estoy avisando, nadie puede faltar y vas a ver cuántos faltan. Desde ahorita vamos a poner la fecha de octubre. Y en esa fecha les cae un montón de trabajo. Cada año es lo mismo. Porque el servicio, si no te remangan las mangas para servir, olvídate, no sirve. Pero todo el mundo quiere de pastor. Muchos jefes, pocos indios. Todo el mundo quiere penacho de jefe. A mí póngame donde me vean, pastor, donde yo aparezca ahí en la cámara. Mira, me puse cremita.
que me vea famoso. Pero allá en la puerta a recibir a los hermanos, no. Y hacer baños yo. No. Cuando la Biblia habla que vivamos en buenas obras, ¿a qué se refiere? ¿A que te bañes? ¿A que vengas con tu camiseta de Ibri el sábado y el domingo? ¿A qué se refiere? Investígalo. Métete a la Biblia. Cuando la Biblia dice buenas obras a un hombre egocéntrico, a un hombre incapaz, ¿de qué buenas obras habla Dios? ¿Qué espera Dios de mi vida? ¿Qué me demanda Dios de mi vida? A mí. Y si me lo demanda, ¿por qué me lo demanda? O sea, me dice, camina bien, vive en justicia, buenas obras, y me deja solo. No, Dios no es eso. Te ha dado el Espíritu de Dios, y abundantemente. Pero ahí está. Y leemos, para que andéis en buenas obras. Ay, sí, sí. Y lo asociamos con visitar enfermos. Cualquiera lo hace. Bueno, ya ni siquiera aquí quieren ir, porque les tenemos que estar rogando. Cuando una persona pide que vayan a ver un enfermo, rogándoles. Ya ni tiempo tienen. A ese nivel hemos llegado. Cuando uno pide ir a evangelizar, uy, que le digo a Joad, híncate, hermano, y a ver quién se levanta aquí. Entonces, cuando habla aquí de justificados por su gracia, está hablando de la santificación, no en relación a la justificación. ¿Ya entiendes la diferencia? Que son tomadas de la mano, que una lleva a la otra y son inseparables. Si tú has sido justificado, estás en proceso de la santificación. Pero para eso necesitas ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque tú y yo no nos podemos santificar bajo nuestros propios conceptos. Porque lo que para ti, para mí puede ser bueno, para Dios no lo es. Entonces, ¿qué es bueno para Dios? Entonces, hablar de justicia y hablar de una vivencia justa es igual, es sinónimo. Soy justificado, vivo justamente. Entonces, ahora que te pares y digas soy cristiano, antes de que salga de tu boca soy cristiano, ve cómo estás viviendo. Ahí lo dejo de tarea. O sea, ya quítale la piraña al coche, ¿te acuerdas? Y te brinques el camellón o te metes en sentido contrario. Ya quita de tu casa, este hogar es de Cristo, y suenan los zapatazos y la qué buena todo el día, ¿no? ¿Te suena eso? ¿Sabes que por eso les caigo gordo? ¿Sabes que por eso no somos populares nosotros? ¿En serio? Hay quien se va de la iglesia, no, es que el pastor está amargado. Lo que quieras. Piensa lo que quieras. Pero es una realidad. Ya dejemos de vivir simplemente. Porque el mundo vive simpleza. Mira, cuando llegue al consumo de la marihuana, lo consumen porque han hecho la idea de que no es peligrosa. Pero el consumo de marihuana desde muy temprana edad, por muchos años, afecta la capacidad de aprendizaje. Ups. ¿Ya para qué hablo? Pero como te relaja, el consumo entre los mayores de 25 años, 30 años para adelante es en las noches. Porque llegas todo traqueteado del trabajo y tú. Ahí lo dejamos, ¿eh? Porque mira, de ahí a cristianos que llegan a hacer su devocional, a orar, pues es lo mismo si no lo aplicas a tu vida. Te estás dando tu churro espiritual, para que me entiendas. Si puedes orar,
Y decir, pero si no la aplicas, ¿qué? Oras por tus hijos y no los disciplinas. Le entregas tus hijos a Dios y no los metes en un cajón de normas, en un cajón de reglas a la edad que les corresponde. Pues puedes orar y entregarlos a Dios y dejarlos. Imagínate, lo dejas en la calle, lo entrego a Dios y te vas. Simplistas. El ser humano tiene etapas de formación y lo que no fincas en ciertas etapas no lo puedes fincar en otras. ¿Sabes por qué hay tanto problema en la adolescencia? Porque no fincan en la etapa infantil los principios en el corazón de los niños. Respeto, unidad, todo lo que tienes que trabajar con tus hijos. Llegan a la adolescencia, pues llegan descarriados. Y a eso le sumas la corriente del pensamiento del mundo que los hace libres, pues imagínate. Si tú trabajas con un niño desde muy temprana edad hasta los 7, 8 años que entra en ese conflicto, él tiene fundamentos. Pero pues dicen por ahí que nadie sabe ser padre, que es muy difícil. ¿Y la Biblia qué? Entonces, cuando dice aquí de esa obra, justificados por su gracia, está hablando de la formación del Espíritu Santo a nuestra vida, hermanos, para que lleguemos a ser herederos. Porque Dios al que toma como hijo lo disciplina. Y Dios no le va a dar la herencia a un bastardo. Escúchame bien. Dios no hace eso. Y ahí está bien fuerte, ¿no? Porque yo ya me justifiqué, yo ya me santifiqué, sí, por gracia. Yo puedo tener la fe para salvación. Porque ahorita está la dispensación abierta, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahorita cualquiera se puede convertir, el peor hombre se puede convertir a Cristo. Pero no todos van a llegar al camino. Por eso la Biblia habla de remanente. Mira, Romanos 9, 10 y 11 habla de un remanente que tiene loca a la iglesia en este tiempo. Por eso no quieren aceptar esa doctrina. No está hablando de nada que la herencia, está hablando de un remanente justo, de judíos y gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pocos van a alcanzar y un montón se van a ir cuando venga Cristo. Ahí está Romanos 9, lean, vamos a entrar en Romanos 9 en las próximas semanas. Y todas esas doctrinas que la elección y que nada que ver. Está hablando de un remanente. Y Pablo lo sabe, dice, y me duele, dice Pablo, que los de mi nación tenían, ¿por qué le duele? Porque tuvieron la ley, tuvieron las teofonías de Dios, fue el pueblo escogido. Ellos, lo que ellos vieron en esta creación, nadie más lo ha visto. El pueblo que cruzó el Mar Rojo, nadie va a ver en esta vida el milagro que hizo Dios. Y aún así no creyeron. ¿Sabes que tú y yo en este momento estamos en el desierto como estuvo el pueblo de Israel? Y ahorita muchos se quejan y se quejan de Dios, no van a llegar a la tierra prometida. Porque ya nos sacó de la cautividad del mundo. Y Él va por adelante guiándonos de noche y de día y no nos deja. Pero hoy la iglesia sigue volteando a los ajos y cebollas de Egipto. ¿Y cuántos llegaron al final? Estamos en el mismo punto. Pero no les hables de eso, porque a mí me dijo la señora, ese Dios que usted enseña yo no lo conozco. No, pues, no sé qué Dios los conozca a usted. Es que yo leo ahí que si yo creo, yo y mi casa seremos salvos. Órale pues. No, pues imagínate, entonces, ¿para qué tanto? No. ¿Quién tiene que vivir la vida de fe? Nosotros. ¿Quién tiene que perseverar? Nosotros. Y Dios extiende aún en nuestra condición su misericordia para nuestras vidas. Porque imagínate que nos devolviera lo que hoy merecemos tú y yo. No, hombre. Y no podemos peregrinar por nosotros mismos. Anótala ahí. No se puede. Es que yo y Dios.
Error de la teología moderna. No se quieren someter a autoridades, no quieren reconocer la autoridad establecida por Dios. Yo no estoy aquí porque yo quiero, ni tú estás ahí porque tú quieres. Es el tiempo de Dios, es la dispensación de Dios, pero así no queremos. No podemos nosotros por nuestra propia capacidad gobernar nuestra vida. Anótala ahí, no puedes. Te vas a salir del redil. Necesitamos tomar la gracia, y para ti, para mí, el principio de la gracia en este momento es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si tú rechazas la gracia, fuiste. Y por esa gracia fuimos perdonados, justificados, limpiados, adoptados. Es la misma gracia que hoy sigue obrando. Y es por esa misma gracia, justificados por su gracia, que Dios derramó el Espíritu Santo en la iglesia. Entonces hoy no me digas que no sabes qué hacer. Sí, hay momentos bien difíciles, sí. Pero ¿sabes cuál es la solución a esos momentos difíciles? Tus rodillas en el suelo. Pero no simplista. Ay, Señor, te entrego mi problema. No. Sí, vas a la dependencia, pero Señor, vengo, esta es mi situación, que Él ya conoce, pero vengo a pedirte que me instruyas, que me enseñes. Porque voy a ir a viento, pues hoy. Entonces tú te paras y Dios te va a decir: ay, hijito, tú tranquilo, yo preocupado. Si fuera así, pues vamos y le echamos todo a Él. Por eso dice, leamos con cuidado el verso 7, dice: justificados por su gracia, viniésemos a ser, ¿qué dice? Herederos. La herencia ya está, pero hay que caminar para obtenerla. Caminar me refiero a perseverar en esta vida. Y Dios ya puso la semilla de la nueva vida en nosotros, que es esa semilla nos está llevando día a día a la imagen de Cristo. Y la herencia, según lo que describe aquí, fíjate, viniésemos a ser herederos conforme. Esa palabra conforme relaciona la esperanza con la herencia. Yo, la iglesia, quiere la herencia y no quiere la esperanza. ¿Para qué esperar? Mejor dame aquí dinero. Es lo que hoy se menciona. Entonces podemos decir que la vida eterna es el objeto de nuestra esperanza. Y anótale ahí, hermano, hermana, los que me están oyendo y viendo, ya la estás viviendo si eres nacido de nuevo, aquí y ahora. Por eso Romanos 8 la describe: ¿qué nos podrás separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, nada nos podrá separar. Ese es el principio de la herencia que hoy tú y yo vivimos aquí. Se puede caer todo a tu alrededor, pero nada va a moverse si no está encima de la voluntad de Dios. Esa es la herencia que tú y yo tenemos. Y no está hablando de dinero, no está hablando de prosperidad, la seguridad de que somos hijos de Dios. Esa es la herencia más grande. Que lo peor que te puede pasar en esta vida es morirte, y si te mueres, mueres en la esperanza de la vida eterna. Es más, si te mueres antes que nosotros, tú vas a ver primero al Señor, no está antes que nosotros. Que primero los muertos en Cristo resucitarán. Fíjate, nos vas a ganar. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La muerte. Es lo último. Y ya está derrotada, según Corintios. Su olvidado es muerte, tu victoria, ya no hay manera.
Esa es la herencia que hoy tenemos. Y esa es la vida eterna en la cual debemos de perseverar, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Entonces hoy ya tenemos una herencia espiritual, pero estamos en el ya y todavía no. O sea, todavía tienes que pagar tus cuentas terrenales, sí. Tienes que trabajar para comer, sí. Si quieres celular, pues págalo. ¿Todavía te enfermas? Sí. ¿Todavía te duermes y en la noche te jala el chupacabra a los pies? También. Es real. Pero te fijas cómo la iglesia no entiende eso. O sea, ya somos hijos de Dios y ya estamos viviendo aquí disfrutando la herencia. Y la pregunta es, de esa herencia que Dios te ha prometido, ¿qué disfrutas? Te voy a decir el punto central de que si estás disfrutando con una sola palabra, ¿das gracias por lo que tienes o estás afanado por lo que no tienes? Ahí está. O sea, ahí das gracias por la vida, das gracias por el pantalón viejito que traes, pero traes un pantalón. O estás afanado porque quieres uno de marca, esos que vienen en Liverpool de 5,000 pesos, hasta encadenado lo tienen. Estás ahórrele ahí en tu coche, para que el domingo te vean entrar con tu pantalón chafa voz, ariólogo voz. Por eso padecemos lo que padecemos, porque no hay agradecimiento, no hay servicio en la iglesia, no se sostiene la obra, no se ve a las viudas, no podemos salir enfrente a hacer trabajo social porque no somos una iglesia agradecida con Dios. Sencillo. Sencillo. Ya estamos aquí, hoy tú y yo estamos viviendo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Y si estoy reconciliado con Dios, se puede caer el mundo, pero no pasa de ahí. Ya somos salvos. En cuanto a nuestra salvación, si quieres anotarla ahí, ya es perfecta. Fíjate. No va a agregar nada a Dios hoy por ser más, un cachito más de salvo. Ya es perfecta. Pero en cuanto a tu santificación, no lo es. No sé si lo alcanzan a comprender ya. Pero aún así, fíjate, aún así, la Biblia nos describe a ti como santos en el Señor, sin ser plenamente santificados. ¿Y cuál es la esperanza que debe de ser ferviente en el corazón? Nuestra primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 2. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 2. Este es el centro de nuestro peregrinaje. Debe de ser el centro de nuestro deseo, de nuestro anhelo, si tienes un proyecto de vida. Si esto no es el centro, todo lo demás es algo más importante, estamos perdidos. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice ahí? Pero aquí dice algo bien importante. Pero sabemos, si no estás trabajando con capacidad, con conciencia en tu crecimiento espiritual, no has entendido el llamado de Dios a tu vida. Tienes que entenderlo. Por eso dice, sabemos que cuando Él se manifieste, pero yo estoy trabajando en mi área espiritual, en mi santificación, en mi comunión, porque cuando Él se manifieste quiero ser semejante a Él. Ese es el anhelo de la iglesia. Porque le veremos, dice, tal como es. Verso número 3, contundente. Y todo aquel que tiene esta esperanza aquí en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Entonces regresamos a Tito 3:7, por favor, para concluir esta mañana. Entonces, cuando habla Pablo aquí del derramamiento del Espíritu Santo para ser justificados por su gracia, es el inicio de nuestra herencia. Para que entiendas, en el testamento aparece el nombre tuyo. Pero aquí no tenemos que esperar en lo natural que muera el testador, ya murió. Aquí tenemos que perseverar a llegar al tiempo que aparezca el que nos va a dar la herencia, el que va a dar la vida eterna que está en él, la va a introducir plenamente en la iglesia. Aunque ya la tenemos, porque tenemos las primicias del Espíritu, ¿no? Mira, Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios 1:13. O sea, aquí se cumple el ya y todavía no. Dice Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza, dice, de su gloria. Entonces, ¿cuál es la manera en que tú y yo vamos a glorificar más a Dios? Cuando Él venga lo podamos ver cara a cara. Para eso hay que peregrinar, para eso hay que perseverar. Y muchos ya están pensando, no, es que la Biblia dice que los que están en Él nunca dejará que nadie se pierda. Pues tienen que leer la Biblia, porque ese es el lado A. Pero el lado B dice que tienes que perseverar. Hay advertencias en la carta de los Hebreos. Entonces, nos gusta el lado A, sí, seguros estamos en Cristo, en cuanto a la salvación completa, en cuanto a lo que Él ha dado completo. Pero el lado B dice, yo tengo que perseverar. Tengo que correr la carrera con paciencia, despojándome de todo peso que me asedia. Y eso no, ya soy cristino y ya todo el tiempo, haga lo que haga. Y hasta me pregunto, ¿y pecado de comisión o de omisión cuál es? Digo, no te hagas pecado de comisión o de omisión. Y ahí están disputando sus necedades. Ya llegaremos ahí el capítulo que viene, dice Pablo, ya no discutas, Tito, con ellos de genealogías tontas, le dice. Ya, déjalos. Ya están discutiendo. Aquí viene, para ir concluyendo, ¿cuántos cristianos hay aquí? A ver, levante su mano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? A ver, levante su mano sin pena, nadie los ve, a mí sí me ven. Para las hermanas sí las ven. La pregunta es, ¿te distingues de las personas que te rodean? Y no te distingues porque sales el domingo con tu Biblia, eso cualquiera, ¿eh? ¿Te distingues? ¿Tu familia se distingue de que dice que es cristiana? ¿Cómo arreglan sus diferencias? Porque las hay. ¿Todavía golpes a insultos? Cuando tienes una diferencia con tu esposa, ¿todavía la arreglas a chanclazos? Bueno, ella te chanclea a ti. ¿Cómo? Ahí está la diferencia. Mira, tú no necesitas ponerte ningún distintivo que eres cristiano. Tu comportamiento a los ojos del mundo pone en evidencia que eres diferente. No les digas nada. Pero cuando hablas, cuando escuchas, cuando tratas a las personas, cuando respetas a las personas, aún no estés de acuerdo cómo viven. La diferencia. Porque debemos de reconocer claramente lo que dice aquí, lo que éramos antes y lo que debemos de ser hoy. Eso se tiene que ver. Y yo veo con mucha tristeza que muchos tienen una careta, perdón lo que voy a decir, y esto va porque voy a hablar con algunos, una careta de hipocresía, subiendo
burrada y media sus Facebook. ¿Creen que engañan? O sea, no se engañan ni a ellos mismos. Ahí en el Facebook. Cuando tu vida da otra evidencia, cuando el trato en la iglesia hacia los hermanos da una evidencia diferente, cuando vienen tus papás y se quejan de cómo estás como hijo. Es tremendo. Yo la hipocresía del Facebook. Me voy a comer una oblea, un café verde, macho, ay, me lo veo, o rojo, Beto. Mentes. Sean simples, no se dejen llevar por el mundo. Ya, veras, actúen como cristianos. Pero hoy estamos tremendos. Y si hoy tienes convicciones de crecer, de santificarte, de seguir a Dios, no son tuyas. Es lo que el Espíritu de Dios está haciendo en ti. Ni siquiera eso, fíjate. O sea, si te levantaste hoy con ganas de ser más creyente, no es ni tuyo. Terminamos con Romanos 8:15, por favor. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice ahí? Glorificados. Mira, hoy estamos caminando en un desierto. El mundo está metido en ese desierto, pero hay una gran diferencia entre los que no creen y nosotros que decimos que creemos. ¿Sabes cuál es la diferencia? La esperanza que tenemos al final del camino. El mundo está perdido, no sabe ni para dónde irse. Nosotros tenemos una esperanza segura en Cristo. ¿Sabes cuál es la esperanza? El regreso de Él. Esa es la esperanza que nos mantiene. Porque en este mundo lo que caracteriza este mundo es el dolor, la aflicción, la corrupción, todo se corrompe. Mira, con estos calores todo se corrompe, ¿sí o no? Yo acabo de sacar una chamarra del closet, casi la saqué en garras. Como ya no hay calor, supuestamente era de piel, ¿no? Ya ves cómo te venden Chafamex, ¿no? La saco y es que la tiro. No, tengo 3, 4 años que no me la pongo. Pero así garras, ¿sabes qué? Está guardada a 38 grados centígrados. No necesitas acabártela, solita y colgada, en serio, colgada, solita. Se despegan los zapatos. Todos. Ahora, nosotros ¿cómo estamos? Pero tenemos la esperanza de la herencia de la vida eterna. Y esa sabiduría y ese entendimiento te lo da el Espíritu de Dios. Porque a lo mejor es la chamarra que más te gustaba y quieres llevarla a arreglar. No, ya que te la tírala, te queda bien, tírelo. Es la corrupción en la que estamos. Pero la esperanza de la herencia, la promesa de Dios nos debe de mantener a ti y a mí y a todo creyente firmes en la fe para seguir adelante. Señor, gracias. Bueno, terminamos, me pasé 5 minutos esta mañana, se va muy rápido el tiempo. Terminamos el verso número 7, ya entraremos casi al final, ya lo demás es más sencillo, acabamos con toda doctrina. Y recuerden que dentro de 8 días, sí, dentro de 8 días no tenemos clase porque hay bautismos en agua aquí. Entonces abrimos el espacio para que no haya, se encimen las actividades, se pueda preparar el lugar
Vamos a ponerle una tina con mucho hielo. Aprovecha. Y ya les vamos a mandar su correo, al correo de los hermanos, el Salmo 119, que se lo deben de aprender. Entonces los vamos a bajar y hasta que no ripen el Salmo 109 los volvemos a regresar. Es que dice ahí que debemos de sufrir en Cristo. Que empiecen, son nuevos. No, porque no van a venir hoy. No es cierto. Pero ya los que me conocen, ya me conocen. Y los que no, pues está bien, que se amarguen. No, dentro de 8 días tenemos bautismos en agua. Se suspenden las clases únicamente para esa actividad. Y si Dios nos da vida, los vemos mañana, primeramente Dios, el jueves con toda normalidad. Y para la clase de Tito, ya estamos a la recta final, nos estamos viendo dentro de 15 días. ¿Ok? Dios les bendiga a todos, buenos días.